Y hoy se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, una fecha para recordar la lucha por la igualdad y los derechos de la comunidad LGBTI. Fue un 17 de mayo de 1990 cuando la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales, pero 33 años después, la discriminación por orientación sexual aún persiste en muchas partes del mundo. Por ejemplo, en América Latina, Venezuela, Cuba, Honduras y El Salvador siguen quedándose cortos en el respeto por los derechos de la población trans. Para hablar de este tema, saludamos en la capital salvadoreña a Mónica Hernández. Ella es directora de la organización ASPID El Salvador. Señora Hernández, bienvenida a Directo América. Gracias, buenos días a todos los televidentes. Un gusto, mi nombre es Mónica Linares Hernández, soy una activista trans de El Salvador, una activista que nos mantenemos en pie de lucha por los derechos humanos de las poblaciones LGBTI y las poblaciones trans en específico. Y como bien lo decía, hoy 17 de mayo es una fecha importante para nosotras poder seguir con esta lucha en la reivindicación de los derechos humanos de las personas trans. Señor Hernández, quiero empezar preguntándole por los desafíos y los obstáculos que persisten en estos países que acabamos de mencionar en la lucha por la igualdad y los derechos de la comunidad trans. ¿Qué tienen en común estas naciones, por ejemplo? Yo creo que el primer punto que tienen en común es la falta de voluntad política, los estados para poder generar políticas públicas inclusivas, una ley de identidad de género, la cual ya la misma CIDH, la Corte Interamericana, ha mandado a estos países a que firmen los tratados internacionales y a que garanticen una ley de identidad de género. En el caso de Honduras, por ejemplo, el caso de Vicky Hernández dio paso para que exista una ley de identidad de género. En El Salvador, de hecho, hemos tenido hasta una visita in loco de la CIDH, donde manda al Estado salvadoreño legislar a favor de las personas trans, de los derechos humanos de las personas trans, de un derecho al nombre, de la ley de identidad. Y de hecho, hasta la Sala del Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha mandado a la Asamblea Legislativa que pueda legislar a favor de las personas trans. De hecho, este año se cumplió un año de que la Asamblea debía legislar a favor de los derechos humanos de las personas trans y tenemos hasta ahorita una Asamblea que está en desacato por no cumplir un mandato de la sala, una sala que fue impuesta por estos diputados. Ahora, ¿cuál es la situación de las personas trans en el ámbito laboral, por ejemplo? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Creo que es uno de los países con menos tasa de población trans en un trabajo, en un empleo formal, que no sea salones de belleza, el trabajo sexual, que no sea el comercio informal, porque no tenemos políticas inclusivas y el Ministerio de Trabajo no garantiza que las personas trans puedan acceder a un empleo digno dentro de cualquier empresa del Estado, cualquier institución del Estado o empresas privadas. Señor Hernández, ustedes están llevando a cabo una campaña actualmente que se llama Simplemente quiero vivir como tú. ¿De dónde sale este nombre? ¿En qué se inspiran para hacerlo? Yo creo que nuestro mayor punto de encuentro entre cuatro países, Cuba, Venezuela, El Salvador, Honduras, ha sido esa necesidad, esa falencia de derechos humanos que existen en estos países y en la región de Centroamérica, por ejemplo. No existen garantías jurídicas para nuestras poblaciones y específicamente para las personas trans, hombres y mujeres trans, no existe ninguna ley que garantice que podamos vivir como vive todo el mundo en general. Es decir, tenemos falta de derechos, tenemos esa negación del acceso al derecho al nombre principalmente, y esto nos lleva a tener falencia en cuanto al acceso a otros derechos humanos que son mínimos para todas las poblaciones, el trabajo, el derecho al trabajo, el derecho a una educación, el derecho a una vivienda digna. Sabemos que antes teníamos una expectativa de vida de las personas trans de 35 años de edad. Ahora hemos visto que también habemos personas trans adultas mayores y que estas estamos
en una deficiencia de derechos humanos, en una calidad de vida que no es digna para una persona LGBT, mucho menos para una persona adulta mayor, trans, que tiene que terminar siendo cuidadora de otra persona adulta mayor. Señor Hernández, desde su perspectiva, ¿cómo cree que ha evolucionado la opinión pública y la actitud de la sociedad frente a la población LGBTI en América Latina? Creo que es más la apertura que existe de la población en general, pero seguimos en el mismo sentir que es el Estado salvadoreño quien no tiene la voluntad política que pueda garantizar que las personas trans vivamos sin discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género. Es decir, las personas trans seguimos estando en un vacío existencial porque para la población en general no existimos porque no tenemos un documento que sea acorde a nuestra identidad y expresión de género. Hoy precisamente tenemos un par de actividades donde queremos hacer presión a la Asamblea Legislativa para que pueda legislar a favor de una ley de identidad de género que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ya le mandó, y es algo que debe cumplir la Asamblea Legislativa, pero que ha entrado en desacato a partir ya de un tiempo, porque tenemos hasta el día de hoy 84 días de retraso con el cumplimiento y la Asamblea Legislativa ni siquiera se ha pronunciado en decir necesitamos tiempo, estamos legislando, vamos a discutir esa ley de identidad que existe, que ya está dentro de la Asamblea, pero que está archivada. Bueno, ya para finalizar, señor Hernández, a su juicio, ¿qué estrategias deben implementarse para promover la aceptación y la inclusión de la comunidad trans específicamente? Yo creo que lo primero es generar una voluntad política por parte de los tomadores de decisión. Definitivamente estamos en un momento que es el momento para toda Latinoamérica y que pueda existir una ley de identidad de género para estos países, que una ley de identidad de género no viene a dañar a terceros, sino más bien a poder acceder a los servicios públicos, a los derechos humanos básicos para las poblaciones LGBTI. Y definitivamente necesitamos un Estado comprometido, un Estado que cumpla Sí. lo que ha firmado ante en los tratados internacionales y que cumpla con la sentencia que la sala le ha dictado para que pueda generar una ley de identidad de género que garantice los Sí. derechos humanos para las personas trans. Mónica Hernández, directora de la organización Aspido en El Salvador, muchas gracias por acompañarnos hoy, que cuando se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Gracias. Y ustedes televidentes también gracias por sintonizarnos. No se desconecten, que en minutos regresamos con más noticias. Esto es Directo América.